Algo que define totalmente la humanidad es la curiosidad. Después de todo, nosotros somos seres curiosos y como seres curiosos siempre vamos a querer saber el porqué de las cosas. De ahí mismo siempre vamos a querer saber cómo llegamos aquí, por qué, cuál fue la razón de que surgiera la vida. Pues bueno, la razón por la que surge la vida es por un pequeño microorganismo. Este pequeño microorganismo empieza a evolucionar y empieza a tener distintas ramificaciones que empiezan a formar distintos seres. Más adelante, muchísimos años, podríamos decir que después de ese pequeño microorganismo, a cerca de 4.500 millones de años después, empiezan a surgir los que se podrían llegar a convertir en nuestros antepasados. Algunos homínidos empiezan a surgir. ¿Qué más se podría decir de esto? Bueno, pues realmente para muchos el estudiar los microorganismos es algo que podría no tener mucha relevancia, pero realmente el campo de la microbiología es algo que está sumamente arraigado con toda la humanidad. Después de todo, no por nada, ese pequeño microorganismo empezó con todo lo que somos hoy en día. La microbiología es el estudio de los organismos que son más chiquitos, aquellos que no podemos observar a simple vista. Estos organismos pueden ser hongos, bacterias, protozoarios o incluso algunos tipos de virus. Pues bueno, la mención de estos microorganismos surge porque es debido a ellos que consideramos la existencia del ser humano, ya que son nuestro principal antepasado. Esta teoría del surgimiento de los microorganismos realmente empieza a tomar más renombre cuando un hombre llamado Francesco Redi empieza a desmentir la teoría de la generación espontánea, una teoría que resonaba mucho por las épocas de la antigüedad y la Edad Media. En la edad moderna es este hombre quien empieza a sugerir que realmente no surgimos por la generación espontánea, sino por otro tipo de creación. Pero bueno, ¿qué es la generación espontánea? A partir de la materia muerta puede surgir una que sí está viva. Por ejemplo, una mosca puede surgir de un pedazo de carne dejado al aire libre. Redi marcó un antes y un después en la Edad Moderna, pues esa situación de la negación a esa teoría que todo el mundo consideraba empezó a abrir la mente de las personas, quienes empezaron a explorar más abiertamente lo que era la microbiología. Entre estas personas podemos reconocer a Robert Hooke, quien fue el primero en observar una célula. Él no era un microbiólogo, él era un físico matemático que tenía grandes habilidades para explorar lo que era el campo de los microorganismos, pues le gustaba mucho observar a través de lo que en ese entonces eran los microscopios. Otro importante exponente de la Edad Moderna fue Athanasius Kircher. Él era un sacerdote, pero ser un sacerdote no le quitaba el hecho de querer ser alguien que quería obtener conocimiento de distintas áreas. Entre estas se encontraba la microbiología. Para esos años en los que él era sacerdote, empezó una cepa de la peste bubónica. Esta peste lo llevó a meterse en un laboratorio y querer experimentar, querer observar qué era lo que pasaba, por lo que se considera que fue la primera persona en observar una sangre infectada a través de un microscopio. Con los resultados, él llegó a la conclusión que la enfermedad fue causada por un microorganismo que no era fácil de ver a simple vista. Algo que con los estudios de la modernidad se llegó a confirmar bastante, pues fue la Yesenis quien la que causó esta enfermedad.
La Edad Moderna no causó mucho impacto para la microbiología, pero sembró las bases necesarias para fortalecer a la microbiología durante la Edad Contemporánea. En la Edad Contemporánea empiezan a surgir algunos científicos de renombre que se vuelven muy importantes para la microbiología. Este es el caso de Louis Pasteur, quien es caracterizado como el padre de la microbiología, pues fue el encargado de fortalecer conocimientos para la medicina y la industria alimentaria, ya que fue él quien postuló la pasteurización, que trataba de que la leche debe de ser procesada, pues contiene gérmenes que pueden llegar a contaminar nuestros cuerpos. Pero olvidémonos un poquito de Pasteur y centrémonos en algunos otros microbiólogos. Por ejemplo, Christian Gottfried. Él fue un microbiólogo que ayudó mucho a la teoría de la selección natural, aunque también podemos llamarla como el método de Darwin. Pues Darwin nos planteaba que es a través del mono que los humanos estamos donde estamos, o sea, del proceso de la evolución. Pero ¿dónde entra Gottfried? Resulta que Gottfried empezó a descubrir que algunos sedimentos de rocas tenían microorganismos de aquel entonces, por lo que empieza a sonar aún más que realmente esa teoría de la creación en la que Dios fue el que nos puso acá y salimos de Adán y Eva, que son los primeros humanos en la Biblia, no es tan real, porque como ya se vio con el método de Darwin de la selección natural, realmente nosotros hemos vivido un proceso evolutivo y el haber descubierto esos sedimentos que comprobaban microorganismos ancestrales llegó a evolucionar a tal nivel que cambió la perspectiva de cómo se veía el mundo. Bueno, Gottfried fue ese grito de aliento a los científicos que los llevó a querer expandir sus conocimientos y querer descubrir aún más de todo lo que nos rodea. Un caso de estas personas es Emil Raux, que era directamente un discípulo de Pasteur. El microbiólogo hizo algunos descubrimientos sobre la difteria y también desarrolló algunos prototipos de medicamentos junto con Jerzy, quien era su confidente y aquel con el que hacía todo tipo de experimentos. Es más, fue con él quien hizo los experimentos necesarios para revelar que la difteria de hecho era una enfermedad infecciosa que contenía una toxina que podía llegar a ser muy mortal para las personas. Pues esta enfermedad daña las vías respiratorias al taponar las glándulas y también llegar a contaminar un poco la parte de la boca, lo que impide que la respiración pueda circular correctamente. Todos estos microbiólogos de la edad contemporánea y la edad moderna realmente hicieron un gran contraste con todas estas evoluciones que la humanidad necesitaba para obtener distintos conocimientos que forjaran correctamente, o bueno, no correctamente, porque aún no sabemos, realmente puede que la teoría que conocemos hoy en día no sea la que sea utilizada en 100 años, pero hoy en día realmente es una idea que compagina mucho con toda esta idea de evolución que tenía planteada el ser humano y nos acerca un poquito más a la realidad. El campo de la microbiología, como muchos otros campos, ha sido predominante en el ámbito masculino, pero esto es porque a la mujer se le ha cohibido mucho de poder realizarse tanto profesional como personalmente. Es por eso mismo que vamos a mencionar algunas mujeres que han sido muy importantes para la microbiología. Podríamos empezar, por ejemplo, con Alice C. Evans. Ella ayudó a prevenir y a popularizar el cómo se producía la brucelosis. Esta es una enfermedad que se da mucho debido a la poca higiene que contiene la leche.
Es por eso mismo que ella propuso que se usara el método de la pasteurización, en la que se lleva la leche, se pone a hervir a un punto máximo. Cuando está a punto de bullir, se baja su temperatura de golpe para poder matar a las bacterias que están en la leche. Este proceso es muy fundamental para poder cuidar lo que es el desarrollo de los microbios que podrían llegar a afectarnos y poder proteger a los microbios que están ayudando a nuestro cuerpo a poder ser bien de salud. Así como en los otros países del mundo, Colombia no se queda atrás. Nosotros también tenemos a mujeres microbiólogas que han hecho aportes muy importantes a la ciencia. Por ejemplo, Ángela Restrepo Moreno. Esta mujer era una antioqueña que dedicó su vida a la investigación de los microorganismos, más exactamente de los hongos, que llegaban a generar enfermedades que afectaban la vida de las personas, por lo que ella realmente tenía ese propósito de preservar la vida. Por otro lado, pero no muy lejos del caso de Ángela, está Sandra Mosquera López, otra mujer colombiana que es una ingeniera. Esta ingeniera ha desarrollado fungicidas para prevenir y controlar el desarrollo de la cicatoca negra, una enfermedad que crece en los bananos y afecta el cultivo, pues de hecho reduce el 50% del peso del banano, por lo que afecta mucho a los campesinos colombianos que suelen vivir de las producciones de banano y de otras ciertas siembras. Pero pues el banano es uno que se vende muy a nivel mundial, por lo que realmente las ganancias que obtienen son muy importantes. Así que el fungicida que está desarrollando y que ha desarrollado esta señorita es muy importante para el desarrollo de la economía, el bienestar y la promoción de la salud pública. Otras personas a las que vale la pena destacar son aquellos que ganaron un premio Nobel en las distintas áreas de la microbiología. Por ejemplo, las subdivisiones que tiene con la inmunología, con la medicina y con distintas otras ramas. Por ejemplo, para empezar, estaría Emil von Behring, quien fue el descubridor del suero contra la difteria, pues él proponía que el suero que se era extraído con los anticuerpos que tenía ya sea una persona o un animal podía ser transferido a otra y ésta se volvería inmune a los efectos que tenga la difteria. Por otra parte, está la mujer Francois Barré-Sinow con Luc Montaigne. Ellos ganaron un premio Nobel en 2008 por ser los descubridores del SIDA. El SIDA es una enfermedad que es variable del VIH. El VIH es una enfermedad que empieza a surgir alrededor de 1980 y empieza a ser muy peligrosa para todo el mundo. Es por eso mismo que empiezan a tratar de descubrir de dónde sale este virus. Es más, una persona en Estados Unidos ya había planteado la idea, pero no la había desarrollado completamente. Es por eso que Barré y Montaigne reciben en 2008 el premio por ser los descubridores de esta enfermedad. Como muchas otras personas, realmente todas las profesiones merecen ser rescatadas a su propia manera y de verdad cada carrera es importante a su propia medida. Por ejemplo, la microbiología es algo que importa mucho alrededor del mundo y considerar que hay tantas personas que realmente ayudan a salvar nuestras vidas con cada descubrimiento es algo muy impresionante. Deberíamos valorar un poquito más las carreras de todas las demás personas, porque todos valemos por igual. Pero
por más que no conozcas una carrera, no significa que no sea valiosa. La microbiología es muy bonita y vale la pena estudiarla. Realmente es un conocimiento que se debe tener para proteger a la humanidad. La preservación de todos es importante.